comienzo, ¿verdad? Cantando, alabando, glorificando el nombre de Dios, quien nos sostiene, quien nos fortalece. Antes de comenzar, quiero reiterar, para mí es bien importante reconocer, y es algo que admiro de los personajes bíblicos, aún de Jesús mismo, porque habla de la humildad. Y yo reconozco y afirmo, ¿verdad?, que en nuestra humanidad somos vulnerables ante cualquier situación o circunstancia, ante cualquier problema, ¿verdad?, que pudiese acontecer. Pero así como afirmo nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad humana, afirmo de igual forma que en medio de nuestras circunstancias, problemas, dolor, sufrimientos, agotamiento, enfermedades y condiciones, Dios se hace presente. Amén. Dios se hace presente. Amén. Amén. Hemos estado alabando, glorificando, adorando al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te exaltamos, te glorificamos, Dios. Yo le voy a invitar a buscar en la Biblia, en su palabra. Voy a estar utilizando la versión Dios habla hoy. Espero encontrar la letra de la canción. Pero eso no nos va a detener. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y cuando todas las tengan, se pueden poner en pie en reverencia al Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, de la siguiente forma. Jesús subió a la barca y sus discípulos le acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe ustedes tienen? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: ¿pues quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Y eso es palabra de Dios. Yo le voy a pedir, gracias, que me hace el favor, que encontré la letra de la canción y está allí, debajo de la silla. Sabía que no estaba acá. Esta es la palabra del Señor, la cual he meditado, y soy fiel creyente que la palabra del Señor tiene que ministrar a uno para ministrar luego, ¿verdad? Y las palabras de Jesús siempre llegan en el momento oportuno. Y definimos momento oportuno que no llegan ni antes ni después. Llegan en ese preciso instante en el que uno quizás busca preguntas o contestación a las múltiples preguntas que nos pudiésemos preguntar, para la redundancia. Antes de continuar siguiendo la línea en adoración y glorificación al Padre, en esta mañana ha decidido estar aquí con nosotros para que su presencia nos acompañe, nos fortalezca, nos motive a continuar en medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Si yo paso una hoja en blanco, ¿verdad? Con una hoja en blanco de mi libreta, yo estoy seguro, y les pregunto a ustedes que pongan todas sus necesidades, todas sus situaciones, todos sus problemas, yo estoy seguro que con los que vemos aquí, esta página se llenaría. Porque son tantas las necesidades, tantos los problemas, las adversidades que pudiésemos enfrentar cada uno de nosotros, que se llenaría. Pero ¿saben qué? Que delante del Señor no hay que llenar un papel. Podemos ir delante de Él. Y eso es lo que yo le invito en esta hermosa mañana. Que vengamos delante del Padre, tal cual y como somos, tal cual y como estemos. Con los problemas, porque tenemos problemas. Con las circunstancias,
con las adversidades, porque somos seres humanos y vivimos en el planeta Tierra, donde se nos pincha, nos duele, donde lloramos, pero también donde reímos, donde gozamos, donde la mano del Señor se hace presente en la vida de Abba, en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Pueden donar para alabanza, para glorificar al Señor, el Rey Eterno. Aleluya. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y eres el eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo tú eres Dios. Santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, y eres eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y eres eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y eres digno de alabanza, de suprema adoración, tu creación te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el coronado con poder, y de tu gloria la tierra hoy está, y eres el coronado con poder, y de tu gloria la tierra hoy está, y eres el coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y de tu gloria llena la tierra hoy está.
Ese es uno de mis himnos, de todos los que me encantan, porque son tantos. Y de los primeros que entoné también cuando cantaba, comencé a cantar. Siempre le decía al Señor que quería que mi ministerio fuera la música. Recuerdo siempre decirle, Dios, confírmame que dice sea tu ministerio. Y quizás en los inicios, en los comienzos, le decía, Señor, no me dices nada, pero sé que puedo cantar. No canto, ¿verdad? Como una voz afortunada, pero canto del corazón, con el corazón de oración, ¿verdad? Y cuando me da el llamado, que me llama a ser pastor, yo dije, Señor, pues yo voy a ser un pastor que canta. Cuando comencé a danzar, también me afirmé, porque voy a ser un pastor que también añade la danza, ¿verdad? Y ahí estamos. Yo creo que el Señor es bueno, porque no ha sido bueno, es bueno. Es un eterno presente, es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo en un Dios que no hay casualidades, un Dios de propósitos. Y siempre, a través de toda mi trayectoria de vida, lo había afirmado. Cuando llego aquí en esta hermosa mañana a las 9, yo creo que fue la hermana Yolanda, me dice, Rey, me dice, Manuel, tú nos acompañas a cantar, ¿verdad? Para que nos ayudes. Y cuando veo esa primera alabanza, yo le digo a Rey, oye, mi predicación es de Mateo 8, donde Jesús, ¿verdad?, cuenta el relato que tiene que calmar una tormenta. Yo le dije a él, mira, ciertamente en Dios no hay casualidades, hay propósitos. Escogí esta reflexión, esta palabra, porque ministra mi vida, porque toca mi vida, porque como ser humano no estoy exento de pasar por tribulaciones, tempestades, no estoy exento de sufrir dolor, no estoy exento de llorar. También lloro, también me desilusiono, también me quebranto. Pero si ciertamente me entristezco, me quebranto, siento dolor, también es cierto que en medio de ese panorama Dios se hace presente y no nos abandona. Amén. Y eso es lo que quiero dar en esta hermosa mañana, donde he titulado esta reflexión, tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Amén. Tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Wow. La pregunta que nos hace el relato, o que nos hacemos nosotros, es ¿qué es lo que está aconteciendo en este relato que nos presenta Mateo? Si usted busca en su Biblia, va a encontrar que tanto Mateo como Marcos y Lucas hay un pasaje el cual registra este relato. Sin embargo, no voy a entrar en una clase de exégesis, pero quiero puntualizar que cada uno de ellos tiene un matiz diferente, aunque la esencia del mensaje es que Jesús tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Si eso no le da esperanza, hoy yo les motivo a que nos dé esperanza, que Jesús puede calmar cualquier tempestad. Pero cada uno de los evangelios tiene un matiz diferente. Sin embargo, cuando vemos o leemos en Mateo, Mateo hace énfasis en que estaba la barca en el lago, ¿verdad? Si usted se lee a Marcos, me fascina un poco, porque Marcos lo que hace es que describe que sí, tanto estaba la barca de Jesús, pero junto con esa barca había otras barcas al lado de Jesús. Y añade que no simplemente la barca de Jesús era la que estaba, hay otras barcas. Habría que hacer un estudio teológico, el cual no lo voy a presentar aquí hoy, no lo he hecho, a ver por qué Marcos presenta otras barcas y Mateo decidió simplemente predicar la barca de Jesús con los discípulos. Pero el mensaje importante de esta mañana es que podamos ver quiénes están en escena en este relato que nos cuenta o narra Mateo. Cuando comenzamos a leer este relato, nos damos cuenta que anteriormente Jesús se encontraba dando discursos. Y en Mateo, cuando leemos Mateo, hay una primera escena de milagros. Hay 3 milagros que ha comenzado a hacer. Y esta escena está en la segunda narración de milagros. Es decir, Mateo comienza y agrupa los milagros de Jesús en 3 secciones, ¿verdad? Narra unos acontecimientos primero donde Jesús sanó a personas, e hizo otra serie de cosas sobrenaturales que cuestionaban el sistema de la época. Narra este segundo episodio, que es en el que está el evento de la tempestad, y continúa otros más. Lo que nos interesa es que cuando Jesús sube a la barca, una gran muchedumbre o una multitud, como dice la Biblia, le rodeaba. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tanta gente rodeaba y seguía a Jesús?
¿Por qué tanta gente? Mire si el mensaje de Jesús y las acciones de Jesús eran tan llamativas, y a pesar de que cuestionaban el sistema, porque los fariseos y los escribas que estaban cuestionando el sistema, ¿quién es este hombre que está contradiciendo o que está haciendo cosas que retan nuestra autoridad? Sanando en sábado, cuando la ley de Moisés dice que no se sana en sábado, y hacer otras cosas que cómo se junta con lo que no nos podemos juntar ni siquiera tocar. Porque si yo toco a una mujer que tiene el flujo de sangre, o si yo toco a un leproso, yo tengo que pasar por un ritual de purificación. Y Jesús de lo más campante va allí con ellos y se mezcla y no tiene ningún problema. ¿Dónde está la ley para Jesús? Sin embargo, Jesús viene en un momento dado y dice: es que yo no he venido a abolir, yo voy a cumplir hasta el último punto, hasta una jota, hasta una tilde. Pero ¿saben qué? Jesús vino a cumplir la ley con misericordia y con compasión. Y eso es lo que no se nos puede olvidar del mensaje de Jesús. Un mensaje de amor, de justicia, de esperanza. Todavía tenemos esperanza, mi gente. Jesús, y en esa situación donde muchas personas se ganan a Jesús, Jesús les dice a sus discípulos: vámonos al otro lado. Vámonos al otro lado del lago. Y se montan en la barca. Y allí en la barca, yo me imagino a Jesús cansado de un día ajetreado, porque Jesús era un ser humano también. Comía, bebía, descansaba, hasta lloró. Esa parte humana de Jesús, tenía sus necesidades. Cristianamente afirmamos que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Tiene que ser humano para que nos pueda entender, aunque Dios nos entiende porque nos creó, pero nos podemos identificar con Jesús porque fue humano y sabe la condición humana, aunque afirmamos que no pecó. Y allí en el barco lo que hizo fue, esto me encanta, porque en el barco los discípulos comenzaron, ¿verdad? No había un sistema de motores de navegación, así que eso era amollero, como decimos nosotros. Y allí Jesús se sentó y se acostó a dormir. Y se durmió. Y ustedes ven la escena que tan pronto Jesús se durmió, hay un cambio en el clima, hay un cambio atmosférico, hay un cambio en cómo estaba el lago, y ahora hay una alteración. Y aquí comenzó a cambiar. Me imagino yo, ¿verdad? Yo estaba allí en ese momento. Yo estoy contando lo que Mateo nos está diciendo de lo que aconteció allí. Pero yo me imagino que los vientos eran tan fuertes y esas aguas se tambaleaban que, oígame usted, si yo estuviera ayer también estaría aterrado de temor, de la redundancia. ¿Por qué? Porque la barca se estaba moviendo. ¿Cuántos han ido a un crucero? O sea, han tenido el privilegio de montarse en un crucero. Quizás en un crucero no se siente tanto porque es un mega barco, ¿verdad? Es un barco bastante grande. Pero póntese en una barca para que usted vea que no es lo mismo. Va a tambalear más. Mucho más. ¿Por qué? Porque es más pequeña y va a estar susceptible a las adversidades. Y allí, en medio de ese panorama, cuando uno estudia, busca, los teólogos dicen, ¿verdad? Los teólogos, sus sugerencias que plantean, ¿verdad? Que lo que allí pudo estar aconteciendo fue un maremoto. Un maremoto. Y yo digo, pero ¿cómo va a acontecer un maremoto en un lago? Yo me hice esa pregunta, le comparto con mi amigo que estudia teología, y yo le digo, ¿cómo va a haber un maremoto en un lago? Porque a mí me cuadra que sea en un mar, ¿verdad? Porque quizás tradicionalmente asocio que los maremotos acontezcan en un mar. Y él viene y me dice, pero Manuel, pero si en el lago se abrieron las placas tectónicas y hay un quiebre, en el lago pues puede ocurrir el maremoto. Y digo, ok, tienes razón. Son cosas que no están en el texto. Yo estoy analizando, ¿verdad? O aconteciendo qué fue lo que pasó para que el clima se alterara. Pero no es tan importante saber por qué el clima se alteró. No es tan importante saber, porque el relato nos registra que el barco se estaba hundiendo y que el mar, ¿verdad? Estaba embravecido y había fuertes vientos. Y ante esos fuertes vientos, los discípulos se asustaron. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis, porque la historia puertorriqueña podemos ver que no estamos exentos de eso. Comúnmente vemos en las costas, quizá la hermana Yolanda está más familiarizada porque vive en la costa, cuando vienen los hermanos dominicanos a las costas puertorriqueñas, tienen que montarse en barca. Y oigan, en la barca de Jesús,
Estoy seguro que contando y sumando bien estaban los 12 discípulos y Jesús, eran 13. A menos que tuviese la persona que dirigía la barca, estoy suponiendo, estos no, son datos que no lo dice el relato. Yo estoy suponiendo que habían 13 personas como mínimo, quizás 14 con el que dirigía la barca, si es que en ese momento había una persona que dirigía la barca. Pero póngase a reflexionar cuántas personas se montan en esas barcas para llegar a Puerto Rico, arriesgando sus vidas en el mar. Como 40, y no llegan lamentablemente a las 40. Algunas barcas se tiran y no hay rastro de ella. Y aunque quizás las historias son diferentes, les traigo para que ustedes vean que el mar, wow, es normal que nos cause temor. Yo nunca he estado en una situación como esa. Sí he viajado en un crucero cuando fui a Grecia, pero el crucero estaba lo más tranquilo. Es verdad que cuando bajé yo sentía que el movimiento del barco no se acopla, se adapta otra vez a tierra, pero de ahí en fuera no puedo decir que hubo tempestad en el mar Mediterráneo. Lo que quiero hacer hincapié en esta reflexión es que el panorama cambió porque aconteció una tormenta. Quizás uno de los discípulos se le ocurrió pensar, y soy enfático en esto no lo dice el texto, pero uno, ¿verdad?, reflexiona. Y si lo trae a la realidad puertorriqueña, y éramos puertorriqueños los 12 discípulos que estaban allí con Jesús, y Jesús era boricua, estoy contextualizando, y me hubiese el ejemplo yo diría, pero si mira la tormenta, y aquí Jesús está dormido, ¿qué se cree? Le quedó más tranquilo. Y van donde Jesús, Jesús, mira, auxilio, socorro, mira la tormenta, mira la tempestad. Y todo lo más tranquilo durmiendo ahí. Y nosotros desesperados de los nervios, porque no sabemos si la barca se va a hundir. Ay, Jesús se levanta y dice, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Inmediatamente dio orden a la tempestad y la tempestad se calmó. Tenía autoridad. Tenía autoridad y la tempestad se calmó. Y ante ese hecho y acontecimiento, los discípulos se quedaron maravillados. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar obedecen? Y Samuel Hernández canta la canción, ¿quién es este hombre que en el mar obedece? Si usted mira los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a ver un Jesús que tiene autoridad. Pero que la autoridad que tiene no la utiliza para irse por encima. Que la autoridad que tiene la utiliza para el servicio de los seres humanos, que es la misión fundamental del evangelio que tenemos hoy día, que leemos. La misión fundamental de Jesús no es que nos volvamos ricos. La misión fundamental de Jesús, ya hablo en términos económicos. Y aquí aclaro, ayer estaba escribiendo un pensamiento muy mío. A mí no me motiva el dinero. Pero que no me motive el dinero no significa que yo no necesito de él para poder subsistir en una sociedad puertorriqueña en pleno siglo XXI, en el 2016. Porque si yo les digo a ustedes que yo no necesito dinero, usted me va a cuestionar y me va a decir, entonces, ¿cómo tú haces para pagar tus deudas? ¿Cómo tú haces para comer? ¿Cómo tú haces para viajar? Porque tenemos que utilizar carro, gasolina, etc. Por lo tanto, cuando yo me identifico con Jesús, ciertamente Jesús nos dice en su palabra que el justo por la fe vivirá. Que el obrero es digno de su salario. Que hay que trabajar. Hay que trabajar para devengar el salario. Que la cosa en Puerto Rico está difícil, no voy a dar una palabra tan peyorativa, que la cosa en Puerto Rico está difícil. Sí, mire sus recibos de luz, de agua, mire los impuestos. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo en una situación de crisis. Esa puede ser nuestra tempestad.
puertorriqueña. Ese puede ser el mar agitado en Puerto Rico, donde muchas personas lo que hacen es que después, debido a sus circunstancias, tienen que salvar a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades de empleo. Pero nos invita la palabra a reflexionar que Jesús tiene autoridad para calmar la tempestad. Que Jesús tiene autoridad para calmar la tempestad. Y ahí lo que vemos el título del texto. Tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Si nos remontamos al relato bíblico, tempestad en el relato bíblico es este acontecimiento climático, ¿verdad? En este relato bíblico de Mateo 8, versículos del 23 al 27, si usted hace estudios en la Semana de la Palabra, los otros relatos en los Evangelios se encuentran en Marcos capítulo 4, del 35 al 41, y en Lucas 8, del 22 al 25. Si usted quiere estudiar en la semana, lo puede comparar y va a ver las diferencias. ¿Qué aspectos privilegia uno o cambia uno y qué aspectos no son tan relevantes para uno y para otro? Lo ciertamente es que en todos los relatos está la barca, está Jesús, están los discípulos, hay una tormenta. Hay una tormenta. Está aconteciendo un cambio en la situación y que está preocupando a los discípulos, que les causa miedo, que les causa asombro. Es importante entender que mientras yo buscaba, ¿verdad?, me preparaba para esta reflexión, uno de los teólogos remontaba al Salmo 107. Al Salmo 107. Es un salmo, ¿verdad?, que tiene bastantes versículos, no lo voy a leer completo. Pero ya el salmista, desde ese momento dado, estaba comenzando a reflexionar que en la vida había situaciones que nos iban a mapear, que nos iban a estremecer. Dice el salmista, voy a leer tres puntos específicos de este salmo. El Salmo 107, voy a leer del versículo 4 al 7. Salmo 107, del 4 al 7. Y dice el salmista en este salmo de la siguiente forma: andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en un buen camino hacia una ciudad donde vivir. Aquí el salmista hace una pausa y dice: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, del ser humano. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. La segunda porción que está en ese mismo salmo se encuentra del 10 al 14. Y miren lo que dice: vivían en profunda oscuridad, presos de la tierra y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Vuelve el salmista a repetir: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, del ser humano. Él hizo pedazos puertas de bronce, Él hizo pedazos barras de hierro. Y el tercer y último punto que quiero resaltar de este salmo dice, del 17 al 20: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Vuelve el salmista, hace una pausa y dice: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor del ser humano. Ofrezcan el sacrificio de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Fíjense, estamos en el Nuevo Testamento, en un relato que nos cuenta la historia de la comunidad de Mateo, que había una situación.
Aquí podemos enumerar que en la primera parte estaban perdidos en el desierto. Y ese acto de estar perdidos en el desierto puede significar la tempestad. O sea, vamos a darle significado a lo que es tempestad en el relato de Mateo como un acontecimiento climático. Pero yo les invito hoy a que si yo les motivo a hacer una radiografía individual, ustedes saben que la radiografía lo que buscan es buscar fracturas, buscar cosas que quizás a simple vista no se pueden ver, porque uno no tiene visión rayos X como los delfines, que tienen esa visión, ¿verdad? Se ha hecho estudios que lo tienen. Pero yo le invito a usted en esta hermosa mañana a hacer una radiografía individual. O sea, ¿cuántas tempestades, porque a veces no son ni una las que estamos atravesando, cuántas tempestades estamos viviendo al día de hoy, 17 de abril del 2016, a las 11:39 de la mañana? Porque usted no ha llegado aquí como una pluma, y si llegó, gloria al Señor. Y lo que me refiero es liviano, y si llegó, gloria a Dios. Pero a veces llegamos a la casa del Señor cargados de las situaciones que tenemos, que nos acontecen en la semana o en los meses subsiguientes o anteriores. Y eso son tempestades que nos acontecen y que nos estremecen. Porque las tempestades lo que hacen es que alteran el panorama real de nuestra vida, como lo alteraron en este momento dado de la historia, y como cuando vemos en el Salmo 107, alteraron al pueblo cuando estaban afligidos en medio del desierto, alteraron a aquellos que estaban en profunda oscuridad, alteraron a aquellos que estaban enfermos y afligidos. Pero fíjense lo que hace el salmista y enfatiza: clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Y esto es lo que yo quiero enfatizar en esta hermosa mañana. A veces no creemos que podemos con nuestras fuerzas, que somos fuertes. No queremos enfrentar las cosas con nuestras fuerzas. Y hay que reconocer nuestras capacidades y nuestros límites. Y reconocer cuándo yo puedo hacerlo y cuándo yo tengo que dejar a Dios que trabaje en mí para yo poder hacerlo por su fuerza, no por la mía. Gloria a Dios. Pero a veces, y me incluyo yo, porque también me ha pasado, somos testarudos y queremos irnos por encima de la voluntad de Dios. Y Dios nos dice: calma, calma, calma. Está bien. Ok, go ahead. Cuando regresamos al Señor, en caso utilizamos una palabra, es como I told you, te lo dije. Pero qué bueno es el Señor, porque como decía Abel al inicio del culto, en la misericordia del Señor nos podemos refugiar. Nos podemos refugiar. Y cuando venimos tal cual como somos, reconociendo nuestra fragilidad humana delante del Señor, ahí se perfecciona su nombre. Dijo Pablo en un momento dado: Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Eso es esperanza para el día de hoy. Eso nos ayuda a tomar el control de entender que nuestras tempestades se pueden calmar por la palabra de Jesús, que da paz, que cambia, que transforma, que vivifica, que nos ama. Así que quería darles este ejemplo porque me parece que tanto en la Biblia podemos identificar ciertas tempestades que no tienen que ser climáticas. Tempestades, ¿verdad? En este caso de Mateo, como les dije anteriormente, fue un evento atmosférico. Lo que podemos llamar bien a tempestades son las pruebas, las situaciones, los problemas, los conflictos que pudiésemos estar atravesando en medio de las circunstancias de vida. Y a veces nos asustamos, a veces nos afligimos, porque la sensación de los discípulos allí en el barco tuvo que haber sido desesperante. Usted visualícese, vamos a hacer una proyección. Usted visualícese que usted está en esa barca pequeña y que el mar está embravecido. Y lo primero que usted piensa es que si la barca se sigue llenando de agua, usted se va a ahogar y usted va a morir. Ese es el panorama que tiene que acontecer allí. Y ante ese panorama los discípulos estaban aterrados con miedo. Vienen donde Jesús le dice: socorro, auxilio, mírame, ¿sabe? La barca está inundándose, nos vamos a ahogar. En nuestra vida pasa igual forma. Vamos caminando, vamos tratando de hacer pecho, vamos tratando de hacer fuerte hasta que vamos
dándonos cuenta que tenemos que decir, espérate Jesús, mi barca se está hundiendo, auxilio, socorro, ayúdame. Y Jesús viene a nuestro pronto auxilio, porque Jesús nos abandona en medio de la necesidad. Si algo aprendí en esta palabra es que Jesús no abandona en medio de la necesidad. Y cuando más uno necesita, ahí es. La pregunta que tal vez nos pudiésemos preguntar es por qué quizás no vemos a Jesús en medio de nuestras situaciones. Más adelante se lo voy a contestar. Porque a veces en nuestros problemas y aflicciones entendemos nosotros que no vemos a Jesús obrar en medio nuestro. Pero ¿saben qué? Tengo que decirles que este humano también me ha pasado. Soy un ser humano de carne y hueso. A veces sobreespiritualizamos a los pastores, ¿verdad? Y somos de carne y hueso humano, que sufrimos, que también nos lastiman, que también nos reímos, lloramos, nos gozamos, sanamos, nos levantamos y seguimos hacia adelante porque creemos en el llamado y en el propósito de Dios. Pero lo importante de todo esto en esta hermosa mañana es que entendamos que Jesús nos abandona en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones diversas por las cuales pudiésemos estar atravesados. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Jesús le hace la pregunta, y aquí transcurriendo en la palabra, en el relato, de aquí estaba pasando la tempestad, los discípulos despertaron a Jesús, y Jesús les pregunta, o les pregunta, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Aquí, buscando, ¿verdad? Tratando de indagar más acerca del texto, decía, estas preguntas representan el paradigma de la dinámica diaria de la iglesia, del cuerpo del Señor, que recurre al Señor en los momentos de prueba, no tanto como muestra de su confianza, sino como muestra de su desesperación. Y aquí, mientras yo leía esta cita, ¿verdad?, del teólogo que lo expresaba, en los comentarios bíblicos que tengo para estudiar la palabra, yo decía, esto es cierto. Esto es cierto. Recurrimos en medio de nuestra situación y desesperación al Señor, porque ahí nos acordamos que es Dios el que nos puede ayudar y nos puede socorrer. Pero mientras estamos bien, nos alejamos, no, yo estoy chilling, estoy fine, estoy bien. Pero cuando comienza la tempestad de todo su apogeo, ahí nos acordamos del Señor. Entonces Jesús nos está llamando y nos está diciendo que es otro de los significados que tiene esta palabra. Cuando nos hacemos discípulos, cuando nos comprometemos a creer, ¿dónde está nuestra confianza de que en medio de esas pruebas nosotros vamos a ser generosos? Fíjese, somos seres humanos, no estamos exentos de caer, no estamos exentos de flaquear, no estamos exentos de sentir miedo, porque vamos a sentir miedo ante los panoramas desconocidos. Claro que sí. Claro que sí. Estudios psicológicos han mostrado que el miedo es parte de las emociones humanas. Saben que el miedo contribuye, ¿verdad?, si lo miramos sanamente, a enfrentar a veces, por ejemplo, si usted está en una situación adversa, difícil, el miedo lo que le va a hacer a usted es alejarse. ¿Y eso es positivo? Porque si usted está, por ejemplo, en un fuego que se expande y el fuego está aquí, usted no se va a quedar en el fuego. La reacción principal es que va a tener miedo y se va a alejar. Pero ya cuando es eso, esa acción la seguimos prolongando, ahí el miedo se convierte en temor. Y el temor nos va a paralizar. Fíjense, son emociones humanas. Emociones humanas que a veces no las estudiamos y nos descontrolan, porque nos controlan. Y tenemos que controlarlas. El fuego está aquí, nos ayuda y nos beneficia porque vamos a salir con instinto de supervivencia. Pero si yo me quedé con ese miedo y no lo manejo, lo sigo prolongando y ahí entra el temor como el día. Y ese sí hay que trabajarlo, porque ese nos causa situaciones adversas, nos paraliza y no nos permite continuar. Así que si yo les invito a ustedes a hacer una radiografía, como les expliqué anteriormente, sobre nuestras vidas, quizás nos pudiésemos identificar
Y estoy seguro que todos en algún punto nos vamos a identificar. Porque como seres humanos a veces sentimos miedo. Miedo ante las acciones desconocidas, ante los momentos desconocidos, ante los panoramas desconocidos, donde tenemos que seguir, continuar. Y uno dice, ay, ¿qué yo hago aquí? ¿Y qué yo hago aquí? Con todo encima, todo encima, ¿qué yo hago aquí? O sea, la barca se me tambalea, se me hunde, estoy desesperado. Y ahí me acordé del Señor. Señor, yo recuerdo que tú nunca me has fallado. Y aún en medio de esta tempestad, aún en medio de esta agonía, de este sufrimiento, tú te haces presente. Y ahí cuando recurrimos al Señor, como pasó con los discípulos, Jesús se levanta, se despierta y dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde estaban sufriendo? Recuerden que los discípulos estaban aprendiendo también. Es un proceso de aprendizaje continuo y lo seguimos aprendiendo. Se supone que cuando nos instruimos, se supone que ya cuando los discípulos enfrentaran una situación quizás similar, no es que no sintieran miedo, pero aprendieron a confiar en Jesús y aprendieron a manejar. Cuando nosotros aprendemos de nuestras dificultades y nuestras experiencias, se supone que las próximas no hagamos lo mismo que hicimos anteriormente, porque se supone que ese es el proceso de aprendizaje y de crecer. ¿Que vamos a seguir teniendo miedo y temores? Sí, pero ¿saben qué? En medio de nuestro caminar, Jesús se hace presente. Amén. No está ausente. ¿Y dónde Jesús se hace presente? Tenemos que buscarlo. En su palabra, en su comunidad, en las acciones de buena noticia y en su amor. Cada uno de nosotros y de nosotras representamos a Jesús. Somos luz para este mundo. Luz para este mundo. Donde podemos iluminar a otras personas que están en tempestades, atribuladas, agobiadas. Cuando Jesús hace esta acción que calma el mar, la tempestad, de reprender los vientos y el mar, muestra su poder y su disponibilidad para transformar una situación de peligro en una de seguridad. Cuando ya ellos, los discípulos, se sintieron seguros, quedaron admirados con este hombre que le dijo al mar, a la tempestad, cálmate, y la tempestad se calmó. En ese momento dado estaban en seguridad. Jesús lo que hizo de la situación es, en medio de una situación peligrosa, la calmó. Pero tenemos que ir al grano, al día de hoy, a la actualidad. ¿Qué nos dice el texto? A mi realidad. Y a veces hemos creado una fe mágica en la cual con una varita de unas palabras ya el problema se fue y lo dejamos ahí, no le metemos mano. ¿Saben qué? Comúnmente Jesús nos dice en su palabra que en este mundo tenemos aflicción. Pero, si bien es cierto reconocer las dificultades existentes en este mundo, ¿qué nos dice luego? Confiar. Yo he vencido el mundo. La paz que os dejo no es la que el mundo da, es la que yo os doy. Y si Él os la da, dependemos de Él para nuestras situaciones, tanto en los momentos felices como en los momentos no tan felices. Y ahí es donde reconocemos que necesitamos a Jesús, para que en nuestras tempestades venga Jesús con su autoridad y les diga, calma, y se calma. Pero ¿saben qué? Es un proceso continuo, donde yo voy poco a poco caminando con los pasos del maestro, mientras voy aprendiendo y voy permitiéndole al Señor manejar mis miedos, mis inseguridades, mis temores, mis angustias, mis situaciones, y donde permito que a través de su Espíritu Santo yo pueda confiar en el Dios que me llamó, que nos llama y que nos sostiene. Alabado sea el nombre del Señor. Las tormentas, las adversidades van a tratar de hacer flaquear la fe y nos van a hacer dudar, nos van a dar miedo. Pero recuerden las palabras de Jesús cuando dijo, en el mundo van a encontrar aflicción, confiar, yo he vencido al mundo. Y si ese es el Jesús que predicamos y que creemos, lo invitamos todos los días a nuestra vida para que las batallas diarias, las tempestades diarias en nuestra barca no nos permitan hundir
unirnos y nos hagan prevalecer en la fe que creemos del Dios que nos sostiene. No estamos exentos de sentir dolor, nos vamos a caer, claro que sí, pero así como nos caemos, nos levantamos por la fortaleza de Dios. Y creemos que Dios se hace presente en la historia de la humanidad, como lo registra su palabra y como lo sigue registrando al día de hoy, en el 2016, y en los años que vendrán, en el nombre de Jesús. La historia nos muestra que Jesús no abandona a su pueblo en momentos difíciles. Otros pueden abandonar la barca, otros pueden abandonarte, otros te pueden dejar solo, otras te pueden abandonar, te pueden dejar sola. Pero Jesús no abandona. Jesús permanece y se queda. Cuando otros dicen que no te voy a ayudar porque ese no es mi problema, Jesús se hace presente y te dice: yo estoy contigo para acompañarte y fortalecerte, para enjuagar cada lágrima y cada dolor. Tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y como la calma en nuestra vida, la puede cambiar y la puede calmar en la de otros y en la de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo me apasiona escribir, me encanta escribir. Creo que ese fue uno de los dones que heredé cuando estaba tomando mi cuarto año, donde ahí comencé a leer. Mi primera obra de lectura fue Crónica de una muerte anunciada. No sé cuántos la han leído. A mí esa obra me encantó. Y me encantó porque hice un excelente trabajo de ahí. Ese fue mi primer ensayo, que tuve un 49 de 50. Y yo dije: espérate, la profesora que me dio ese curso en mi cuarto año me motivó a leer. Y ahí soy un bookaholic, un adicto a los libros. Tengo sobre más de 450 libros en casa y los quiero seguir comprando. Y todavía no he hecho doctorado, que en el doctorado tienen un montón de más. Pero cada vez que veo un libro que me interesa, lo compro para poder leerlo. Y a veces me digo: Dios mío, porque mi mente no puede quedarse tranquila, porque constantemente está reflexionando, ¿verdad? Sobre las experiencias que uno vive, pero también sobre las experiencias que uno vive en sociedad. Quizás para mejorar, para contribuir al cambio y para ser agentes de cambio en medio de las tempestades de otros y de otras. Porque si bien es cierto que Jesús calma nuestras tempestades, en esta mañana también nos invita a ser precursores y agentes que ayuden a otros también a decirles: hay esperanza, no te agobies, no se ha acabado tu vida, no se ha acabado tu mundo, porque en medio de tu situación, Jesús calma la tempestad. ¡Wow! Esta palabra es poderosa. Esta reflexión la escribí en esta madrugada, es la 1:30 de la madrugada, y me pasa. A veces voy a acostarme a dormir y surge una idea y surge un escrito y digo: pues vamos a aprovechar la inspiración del momento, porque si lo dejo para mañana se me olvida lo que tengo que hacer. Y en base a que estábamos reflexionando, Jesús calma la tempestad, en esta madrugada escribí, se titula Mi barca se hunde. No imaginaba lo duro que sería el camino, aunque sí estaba consciente de lo difícil que iba a ser. Di el primer paso, como un niño curioso ante lo nuevo que estaba por venir. Decidido, comencé a caminar. Explorando un nuevo lugar, me topé con una verdadera realidad. No resultaba tan fácil acoplarse y conocer lo que por tanto tiempo luchaste con tu ser. Me sentía indefenso ante lo desconocido y que ahora comenzaba a conocer. Cuando me sentí libre al fin, ahí la vida me comenzó a instruir. Tras ser jamaqueado por la tempestad, me culpé mucho por no saber cómo manejar este dolor que por vez primera y profunda sentía en mi ser. Lo que aparentemente parecía felicidad se tornó en un amargo dolor y mi barca comenzó a tambalearse. Se comenzó a inundar de dolor, de temor, de frustración, de inseguridad, desilusión, tristeza, llanto, angustia y más dolor. Me quedé patinando en las tantas preguntas carentes de contestación, en la búsqueda constante del porqué de los porqués. Cuando vi que me estaba ahogando por las olas crecientes de la tempestad, en mi desesperación, recordé a Jesús, quien en tantas ocasiones me ayudó. ¡Socorro, auxilio!, grité. Mi barca se hunde, exclamé.
No puedo más ante el dolor de esta tempestad. Ayúdame, ayúdame, Jesús, le expresé. Entre lágrimas y dolor escuché su voz. ¿Por qué temes? ¿Dónde está tu fe?, preguntó Jesús con tono de reflexión. Sus palabras me hicieron pensar en dónde había dejado la fe. Me hicieron rebuscar en lo más profundo de mi ser para entender por qué le di espacio al temor y no decidí creer. Calma, tranquilo, solo no estás, me dijo con voz de amor. ¿Te preguntas por qué no me ves? No me ves porque en tu desesperación se cegó tu ver. Y allí se apoderó de ti el temor que paralizó tus sentidos de reconocer que ante las vulnerabilidades humanas yo estoy para socorrer, consolar y alentar. ¿Cómo te he de abandonar cuando estás pasando por una tempestad? ¿Cómo te he de ayudar cuando en la barca no me has invitado a entrar? ¿O cómo te he de ayudar si aún estando en la barca no me permites hablar? Y esto lo escribía mientras reflexionaba esta madrugada. Y yo les invito, ¿verdad?, a cómo están nuestras barcas hoy en la mañana. ¿Cómo están nuestras barcas? ¿Cómo están nuestras barcas? ¿Estarán tranquilas navegando por esas serenas aguas? ¿O estarán enfrentando mares turbulentos? Solo tú, yo lo sabemos, cada una de estas circunstancias. Pero si bien es cierto, les quiero dejar en esta hermosa mañana, o en esta tarde, tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Tenemos esperanza. Jesús calma la tempestad. Y si con esta frase usted recuerda, no recuerda lo demás, pero se recuerda esta frase, perfecto. Como dice el profesor de la Liga Popular, y se mi tarea. Jesús no abandona en los momentos de necesidad. Jesús no te va a abandonar en los momentos más difíciles que tú tengas. Jesús va a estar ahí para ti, para esta iglesia, para nuestro país, y nos va a ayudar a que en nuestra barca, cuando reconozcamos y conocemos que Dios tiene el control y el poder para calmar la tempestad, comienza a trabajar. ¿Estás dispuesto a que tu barca, Jesús, calme la tempestad? Una decisión que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Les voy a invitar a estar conmigo. Fíjate, comúnmente en mi experiencia pastoral, los llamados siempre los acostumbro a hacer para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque son situaciones, por lo menos esta palabra, son situaciones que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria no estamos exentos de vivir tempestad. Todos, de alguna u otra forma, estamos sintiendo turbulencias, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en lo económico, sea en las enfermedades, condiciones, etc. Hay tempestades que siguen amaqueando nuestra barca. Y les tengo que decir que seguirán viniendo las tempestades, porque en el mundo encontramos aflicción y somos seres humanos. Pero ¿saben qué? Si yo me quedo aquí y le doy este punto, le doy un panorama entristecedor, y no, para el cristiano no puede ser así. Así como les digo la realidad, les tengo que decir que en medio de la realidad, que puede ser difícil y dolorosa, también les puedo decir que la palabra nos invita a creer y confiar en el Dios que nos sostiene, en el Dios que nos fortalece, en el Dios que nos restaura. Veamos la historia de estos hombres y mujeres que han luchado y que se les han visto difícil para sobrevivir. Y preguntémosle cómo lo hicieron. Y te van a decir, mira, vinieron días difíciles en los padres, yo quería renunciar y dejarlo todo. En los padres yo me quería sentar y renunciar porque ya me cansé, la vida me dio tanto. Y todo al mismo tiempo. Me quedé sin carro, me quedé sin teléfono, tenía que trabajar, los estudios estaban fuertes. Y llegaba un punto en el que decía, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más. Unas personas se van, otras llegan, ya no puedo más. Se agobia uno, se entristece, todo al mismo tiempo.
Te preguntan qué vas a hacer, qué estás haciendo, wow, pero qué deuda tan grande tienes que pagar. Y tú, Señor amado, ¿cómo lidiar con todo esto a la misma vez? Te llega una carta la semana pasada que la esperabas y a la vez no. Y te dice esto es lo que tienes que liquidar, ¿verdad? Pagar para poder cerrar la cuenta o la deuda con el banco. Donde le preguntaba yo, Señor, si yo no fui responsable del accidente, no tengo carro y tengo que pagar por un carro que no tengo. Y en esa desesperación, yo decía, Señor, mira, yo me puedo quedar en este estado de quejarme, de entristecerme, de ver todo lo negativo de mi situación. Pero no lo voy a hacer. Cuando el técnico que estaba manejando mi caso me dijo por primera vez que iba a quedar con una deuda, yo tuve que tragar en seco porque me compungí. Para mí este proceso ha sido fuerte porque el accidente no se quedó simplemente en el 29 de enero de 2016. El accidente se volvió a revivir cada vez que tenía que ir a las oficinas para entregar un papel. Cuando tenía que ir a San Juan, recuerdo yo que en ese momento dado estaba en la carretera guiando y estaba cayendo un aguacero y me dio un estrés y una ansiedad porque me sentí vulnerable. Yo decía, Dios mío, no los quiero guiar, porque recordé, ¿verdad?, todo el evento, porque iba a la oficina a buscar papeles de la situación. Y ahí cuando esta persona, ¿verdad?, me da la noticia, yo recuerdo que yo estoy seguro que esta persona tuvo que haber visto que yo me confundí, porque yo no esperaba, ¿verdad?, en todas las circunstancias. Yo salí de esa oficina y ahí comencé a llorar. Comencé a llorar en mi humanidad porque decía, Señor, tú sabes que tengo que seguir trabajando, que tengo que seguir estudiando, ¿verdad?, que hay que seguir para adelante y que no tengo carro. Cuando llegó esta semana la carta, yo decía, quizás me voy a entristecer. Cuando llegó, que la vi, fine, está bien, esta es la cantidad que está. Yo me puedo quedar entristecido y me puedo quedar sin hacer nada por la vida. Pero la vida tiene que ser mucho más que quedarse estancado y que permitir que las tempestades te agobien. Y ahí es donde decides decirle, Jesús, yo reconozco mi humanidad, hay cosas que yo no puedo hacer. Si yo tengo que pagar esto, lo voy a pagar y me vas a proveer de salud, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, vamos para adelante. Porque saben que en la vida nada te tiene que detener. Y si le permitimos a las adversidades que nos detengan, vamos a poner obstáculos para que los planes no se cumplan. Y saben que duro ha sido el camino, difícil ha sido el camino. Pero si yo me quedo en esos acontecimientos, no les estoy diciendo toda parte de la historia, porque Jesús estuvo presente. Mi realidad pudo haber sido otra, en ese accidente pude haber golpeado, atrofiado, pude morir. Y no me hice ningún rasguño, mi guagua fue la pérdida total, pero yo estoy con vida en esto. Y he aprendido que mientras uno tenga vida, es la plataforma que Dios utiliza para tener la esperanza de seguir adelante. Y ahí le vamos. Tuve que cambiar, me gradué ahora en mayo, feliz, contento, acababa de comenzar a ir a las reuniones de la casa de graduanda y a raíz del accidente tuve que posponer mi graduación. Tuve que bajar la intensidad del semestre, pasar unos cursos para el semestre que viene y decir, traigo un seco, Manuel, esto es difícil para ti, tú eres una persona que te proyecta, ya tu futuro está planificado, y en medio de esta situación dices, o es tu vida o tranquilidad, o este semestre no terminas en mayo porque te vas a agotar. Y le dije, Señor, yo sé que en todo esto tú estás trabajando y me estás hablando y me estás diciendo no me las cosas no contar. Tuve que decir, oye, yo soy una persona que estoy muy 100 a 200 potencia porque llevo un ritmo de vida acelerado, esa es mi personalidad, y tuve que bajar. Que se hace difícil, sí, que se frustra, porque digo, Señor, amado, Señor, me hubiese graduado en mayo, pero ¿sabes qué? Me puedo quedar con el pensamiento de que me puedo graduar en mayo, pero voy a verlo de otra forma. Las cosas pasan por otro modo. No tengo que saberlo ahora porque me toca graduar en diciembre. Pero lo que sí tengo que hacer ahora en mi presente es disfrutarme la vida y disfrutarme que Dios está presente y está conmigo como con cada uno de ustedes, de nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y así comenzamos en medio de nuestras tormentas y debilidades a permitirle al Señor que trabaje. Tal vez les pueda decir que hay muchas preguntas que no tienen respuesta, que hay muchos por qué que no van a llegar a contestación. Y eso lo sé. Pero saben que no tienen que llegar a la respuesta. Lo que tenemos que entender es que Dios va a estar ahí para mí para ayudar a socorrer. Lo que tenemos que entender es que nuestras circunstancias y adversidades y nuestros problemas, yo les he contado quizás parte de lo que me ha pasado desde enero hasta ahora, porque en este periodo de enero a abril, todas las dificultades, pero Dios sigue poniendo gracias.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, a pesar de que me ha copiado, no he perdido la fe en el Señor. Y hay que reconocer cuando flaqueamos, hay que reconocer cuando necesitamos de la oración de otros. De decir, mira, ahora por mí porque en este momento necesito la oración. Y esos son actos que demuestran que dependemos del Señor. Porque les cuento todo esto, quizás son situaciones, ¿verdad? Yo les hago el espacio y hablamos. Cada uno de nosotros y nosotras estamos pasando por adversidades de vida diferentes. Y les puedo decir, he sentido mucho miedo, que me he desesperado, que he llorado en mi angustia y desesperación. Pero ¿saben qué? Al final de todo Jesús viene y me dice, hijo, calma, calma, yo estoy contigo. Calma y no desesperes, que cuando no puedas más, ahí yo te socorro y te levanto. Y ahí estamos. Y ahí estamos, haciendo esta palabra real y viva en cada una de nuestras experiencias de vida. Y tenga por seguro que el Dios que nos llama es el Dios que no nos falla. Y con esas palabras les dejo, ¿verdad? Y les motivo a que ustedes recuerden que aún en medio de su dificultad, vean el lado positivo de las cosas. Tenemos una comunidad de fe que nos sostiene. Tenemos una vida que Dios nos ha permitido vivir con condiciones y achaques, sí, esta es la realidad nuestra humana. Eso es de carne y hueso. Pero ahí también está Dios. Amén. Amén. Así que